Bueno, comienza a sentirse los efectos de la sequía en todo Puerto Rico y vamos a estar hablando precisamente con nuestra experta en el tema meteorológico para saber cuál es el escenario futuro en los próximos días, en las próximas semanas. Además, en el juicio de asesinato de Gabriela Nicole, hoy le leyeron los cargos a Antonesca y además se abre una controversia por declaraciones que hizo un exfiscal precisamente aquí en Jugando Pelota Dura en exclusiva ayer, y ya todo el mundo ha salido a reaccionar sobre esas declaraciones. Igualmente vamos a estar examinando el efecto de la falta de luz y del servicio de agua potable en los comercios del país y también en las residencias en todo Puerto Rico. Con eso y mucho más comenzamos a jugar Pelota Dura. Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a este su programa Jugando Pelota Dura. Saludos a Jorge Colbert Toro en sustitución de Ferdinand Pérez Román. Hoy vamos a hablar de múltiples temas, precisamente para hablar sobre este primer asunto. Está con nosotros Margarita Ponte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a Anabel, Jorge, Puerto Rico y semana dura. No tenemos agua, no tenemos luz y un veredicto pesado. Anabel Torres Comer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos, todo bien. Aquí un placer estar un viernes, que casi nunca estoy. ¿Tienen agua? ¿Tienen agua? Yo tengo agua. ¿Sí? Va y viene, pero tengo agua. Sí. Muy bien. Muy bien. Precisamente para ponernos al tanto de qué es lo que está ocurriendo en los embalses, mírenos aquí esta gráfica de cómo está la situación del agua en Puerto Rico, pero para darnos los detalles está con nosotros Débora Martorell, nuestra meteoróloga aquí de Tele 11, que nos explique cuál es el escenario presente y qué se espera para los próximos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, bien contenta de estar aquí con ustedes. ¿Cuál es este escenario? Aquí está cada uno de los embalses, básicamente de las diferentes clasificaciones. Los que ven en azul son los que están en un nivel de observación. Los que tenemos que estar pendientes porque están bajando. Estamos hablando de que en este caso, en el área de Sidra y en el área de Carraízo y La Plata, hoy La Plata entró a ese nivel de observación, está aquí. Pero miren a Carraízo y miren a Sidra. Están a punto de llegar al nivel de ajuste. Y eso es lo que nos preocupa, porque cuando llegan entonces a nivel de ajuste, o un poco antes de llegar a ese nivel de ajuste, es muy probable que entonces inicien los racionamientos, que es lo que usualmente vemos cuando estamos en estas etapas. Y el panorama no es el mejor. Precisamente hoy el Servicio Nacional de Meteorología publicó el estado de la sequía de Puerto Rico para hoy, o sea, ya hasta hoy. Y el déficit de lluvia que tenemos desde mayo es impresionante, además de que cómo se está afectando la agricultura, cómo se afectan los embalses, y de aquí en adelante el pronóstico tampoco es el mejor. Una pregunta, porque quizás la mayoría de la gente que nos ve no sabe exactamente cuál de los embalses que le suple el agua, ¿verdad? Y estas que se han mencionado, Carraízo particularmente, pues están más en el área más dado al área el área metropolitana. Sin embargo, hoy estuvimos en Peñuelas, en el programa de radio, y allí también hay un problema, un calor terrible, y particularmente también sienten que esta sequía está afectando el suministro de agua. De hecho, tenemos un 60% de acumulación por debajo de lo normal en los últimos 60 días. Débora, eso quiere decir que 60% de Puerto Rico enfrenta algún tipo de sequía, moderada o severa. El 82% está enfrentando algún tipo de sequía. ¡Qué alto! El 59% estamos en sequía moderada, mientras que tenemos un 14% que se encuentra en sequía severa, que son los pueblos para del preocuparse. sur. Es para preocuparse porque el pronóstico es un pronóstico que no es alentador. De aquí en adelante lo que vamos a ver es condiciones secas mínimo hasta octubre. El pronóstico es de esa era la pregunta, 70%. ¿Se extiende como hasta octubre? Un 70% de precipitación por debajo de lo normal hasta octubre, y esto es porque el fenómeno del Niño está tan fuerte en el Pacífico que podría ser el más fuerte en la historia. Esto provocaría condiciones más secas en la región del Caribe y se pueden prolongar fácil hasta el invierno, hasta noviembre. Y evidentemente no podemos depender de la autoridad, porque ya vemos, ¿verdad?, que en ocasiones llueve como quiera y no tenemos agua, así que hay que prepararse. La importancia es que llueva donde hace falta, que esté lloviendo en las cuencas, ¿verdad?, en el área donde hace falta el agua. Donde está lloviendo es en San Sebastián, en Lares, en el área de Aguada, en Moca. Todos los días tenemos algunos aguaceros ahí, son los que han tenido la suerte y los que no están bajo sequía. Hay que prepararse. Indudablemente. Y hay que darle seguimiento, ¿verdad?, a observar
el comportamiento de estos embalses y ojalá venga lluvia. Así, ojalá, porque hasta julio ha sido el mes más seco en la historia para San Juan. Mira y también eso. van 300 y más de 300 incendios forestales en un mes. Wow. No, el panorama nada alentador, como dijiste. No lo es. Bueno, gracias, Débora, por haber estado con nosotros. Gracias y obviamente vamos a estar dando seguimiento a esta situación. Y obviamente pues, el país va a estar muy atento a las recomendaciones que hay que hacer en los próximos días y en las próximas semanas con relación a esto. Pero nos vamos a ir moviendo a otro tema, que es lo que ha estado ocurriendo precisamente en el caso del asesinato de Gabriela Nicol, particularmente hoy la acusada de asesinato, Antonieshka, estuvo compareciendo ante el tribunal y donde se le leyeron los cargos de asesinato en primer grado sobre este particular, y esto levanta múltiples interrogantes luego del veredicto de ayer de culpabilidad. Y precisamente para hablarnos sobre estos temas está con nosotros el licenciado Jerón Alfred. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos, Jorge. Buenas noches. Licenciado Peter Díaz, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, hermano. Y saludos al pueblo de Puerto Rico. Yo quisiera, antes de entrar al caso, ayer precisamente tuvimos aquí al exfiscal que estuvo en el caso, hizo unas declaraciones bastante controversiales en donde ha reaccionado el Departamento de Justicia, ha reaccionado otros abogados y demás, y se han hecho señalamientos si esto, o cuestionamientos si esto afecta o no el caso que continúa de Antonieshka. Pero precisamente para repasar qué fue lo que dijo, vamos a ver este video donde el exfiscal hace unas declaraciones aquí bastante controversiales. Adelante. El comisionado de la policía que estaba felicitando a la policía por el trabajo hecho, y yo hasta me molesté. Elvia Cabrera resultó culpable no por el trabajo de la policía. Elvia Cabrera fue culpable convicta hoy por el testimonio de los testigos que estuvieron allí la noche de esa tragedia. Yo pienso que la policía tiene mucho que aprender de esta experiencia, porque hubo deficiencias en el trabajo de la policía. ¿Por eso usted ofrece el acuerdo? Yo me reuní con Mayra e incluso se discutió con la subsecretaria la posibilidad de un preacuerdo. Yo recibí la llamada de la subsecretaria y me dijo que no. Nosotros nos reunimos con la secretaria de Justicia y con la subsecretaria y le planteamos a la secretaria de Justicia, usted tiene que asignar por lo menos un fiscal más. ¿Y qué nos dijo la secretaria de Justicia? Que no. Sobre ese particular, el Departamento de Justicia, que evidentemente también está viendo jugando pelotadura, emitió unas declaraciones fuertes también contra el exfiscal Margarita. Fueron unas declaraciones del jefe de fiscales, el licenciado Juan Ramos García, que plantea el Departamento de Justicia con relación a estos señalamientos del exfiscal. Vamos a compartir con todos los amigos televidentes la cita, exactamente lo que dijo el jefe de los fiscales de justicia. Lamentablemente esa decisión ha provocado expresiones que no reflejan la realidad por parte de un exfiscal que recomendó una negociación y finalmente abandonó el caso alegando una justificación distinta a la que hoy expone públicamente. Decimos palabras del licenciado Juan Ramos García, el jefe de los fiscales. Eso, bueno, tremenda controversia, ¿verdad? Y la pregunta es, en el momento en que se da, básicamente después del veredicto de ayer, cuando escuché esto, más allá de la diferencia que puedan tener, la pregunta que creo que está sobre la mesa es si este tipo de declaraciones, sobre todo él dijo algo de que había negociado porque entendía que había una debilidad en la presentación en un momento dado del caso. ¿Esto puede afectar el caso de Antonieshka, que básicamente hoy continuó su proceso? No, no creo que afecte, ¿verdad? Primeramente hablando, ¿verdad? Es que era un fiscal de primer orden, lo conozco, mi respeto, es mi amigo. Pero la realidad del caso es que como este era un caso de alto relieve público, pues no es sorprendente que obviamente las decisiones se tomaran en la cúpula del Departamento de Justicia, pero como Peter lo ve todos los días en sala, al igual que yo, cuando hay negociaciones, esas negociaciones pues no llegan hasta la cúpula de justicia, llegan hasta, ¿verdad?, el fiscal de distrito y pues si hay acuerdo, y si no hay acuerdo, pues vamos para adelante y trabajamos el caso. Así que sí te puedo decir, ¿verdad?, con el respeto que le tengo a Orlando, que en esta administración, cuando uno habla con los fiscales en sala, están mucho más contestes con esta y lo que está pasando con esta administración que con la pasada. Así que... ¿Qué le parece, licenciado, con relación a esas declaraciones? A mí me preocupa más lo que dijo sobre la no renominación de los fiscales eso iba ahora también, nombrados por el Partido Popular.
porque definitivamente hay una serie de fiscales de mucha experiencia, excelentes fiscales que quedaron fuera, y entonces el Departamento de Justicia pierde ese conocimiento, esa experiencia que hace falta para casos complejos. Licenciado, yo quisiera, y si me permite, Jorge, compartirle también unas palabras. Él dijo, no hay, esta persona que estuvo con nosotros ayer, el fiscal que estuvo al inicio del caso contra Elvia Cabrera, no hay sensibilidad contra los fiscales. Está hablando del Departamento de Justicia y su secretaria actual. Si fueron nombrados por el ex gobernador Alejandro García Padilla, y que al salir los fiscales de tanta experiencia, solamente hay fiscales nuevos, y los que van a sufrir, y esto es una cita, las víctimas son las que van a pagar. Claro, porque si la experiencia, si alguna profesión tiene mucho que ganar con la experiencia, es la profesión legal. Porque la medicina, el cuerpo humano es el mismo, y la ciencia avanza, y pues hay distintos adelantos, pero la experiencia en el ámbito legal es muy importante. Siempre este mentor va educando a los que llegan, ¿verdad? Siempre yo he tenido abogados en mi oficina que comienzan y terminan en posiciones, ¿verdad? Ya sea en la Fiscalía Federal o en el Public Defender, pero a lo que voy, es importante que siempre haya estos mentores que vayan llevando a los que vienen subiendo, y esto de no renominarlos meramente por circunstancias políticas es horrible. Si bien es cierto, ¿verdad?, de que eso sucede, no es menos cierto que nunca escuché esta argumentación cuando Alejandro García Padilla pues no renominaba fiscales del Partido No Progresista. O sea, yo creo que... Pero lo uno está mal y lo otro también. Bueno, lo que pasa es que estamos teniendo esa discusión hoy en día, pero pasa, ¿verdad? Es una discreción del gobernador nombrar sus fiscales. Ahora, habiendo dicho eso, ciertamente cuando no se nomina un fiscal de renombre que ha hecho un trabajo excelente, pues duele a la justicia. Yo quisiera, para propósito de dejarlo en la discusión, que más allá del veredicto y más allá de las controversias, ciertamente el que uno vea estas vistas, la sociedad ve lo que pasa bien, lo que pasa mal y lo que puede mejorar. Desde su óptica, en los asuntos que tienen que ver con desde que se llega a la cena porque pasa algo hasta la tramitación del caso, ¿qué puede mejorarse? ¿Qué debería ser una reflexión con este caso tan mediático, donde todo el mundo pudo ver lo bueno y lo que quizás debe cambiar en el asunto de la investigación? Vamos a dejar la pregunta sobre la mesa en lo que vamos a la pausa, y cuando regresemos la contestación, y además vamos a explicar particularmente qué puede cambiar ahora en esta parte del juicio de Antonesca, que básicamente hoy se retomó el asunto de los miembros del jurado. Vamos a una pausa, pasamos ahora con Kimberly. Gracias, Colbert. Elvia tiene veredicto, pero pronto comienza el juicio de su hija y se revivirá nuevamente este caso. ¿Cómo impactan a estas familias y, por supuesto, al pueblo de Puerto Rico? Lo vamos a estar discutiendo, y la corrupción vuelve a estar en la boca de todos. ¿Cómo se devuelve la confianza al pueblo? También estaremos analizando eso, así que usted quédese con nosotros. Bueno, estamos de regreso, continuamos el diálogo con el licenciado Jerón Alfred y con el licenciado Peter Lía, y precisamente se quedó una pregunta en el tintero. A ver. Sí, yo lo que quería traer a la mesa es que más allá de las contradicciones, de la controversia, porque tanto el ojo no técnico del ciudadano como el ojo técnico de muchos abogados y que participan de estas investigaciones y procesos criminales han identificado fallas o procesos que deben mejorarse para ¿verdad? En el futuro, que ustedes identifican que pueden haber sido esas cosas que dejó a la luz este caso y que deberían cambiarse, mejorarse, personal, tecnología, ¿qué ustedes entienden que puede mejorar? Hay escenas más difíciles que otras. Una escena en un festival o en una fiesta patronal en donde hay cientos de personas que pasan por la escena antes de que llegue la policía, definitivamente va a tener problemas a la hora de salvaguardar la escena, investigar la escena, buscar los testigos. Todas estas cosas suelen pasar. No es raro, pasa constantemente. La Policía de Puerto Rico entrena constantemente a sus agentes de homicidio y a sus agentes detectives del CIC, pero aún así se cometen errores. En este caso, el jurado entendió que a pesar de esos errores, había pruebas suficientes testificar para poder llegar a una determinación de culpabilidad más allá de dudas razonables. Así que yo entiendo que en este caso se cumplió, y el pueblo de Puerto Rico debe entender que ningún caso va a ser perfecto.
De hecho, los abogados nos dedicamos a buscar esas fallas y la única forma de mejorar esto es con educación, es que a la policía se le mantenga educada con seminarios, con entrenamientos constantes. Bueno, tengo que concordar con Peter, ¿verdad? En este caso específico, pues vimos todo, ¿verdad? Los errores que cometió la policía en el recogido de la ropa, el alegado cuchillo, las órdenes de registro y allanamiento, lo que decían y no decían. Hay que continuar dándoles herramientas a la policía, continuar entrenándolos. Yo concuerdo con Orlando lo que dijo aquí ayer sobre la policía. Se ve sobre todo, la deficiencia en la investigación. Se ve todos los días las deficiencias ¿verdad? En los tribunales y cuando se le da esa educación no debe ser educación por dársela, sino que tienen que pasarla, ¿no? No solo coger los trainings, sino que aprobar esos entrenamientos. Así que... Otro de los eventos que pasó en el día de hoy que llamó mucho la atención, hoy se le dieron los cargos a Antonishka, la joven, a quien se le acusa de haber dado 11 puñaladas a Gabriela Nicole. Y aparentemente esta joven hoy sufrió un ataque de nervios, una situación particular de emoción. Da la impresión, ¿verdad? Uno cuando reseña la presentación de cargos, que parece que como que cayó en tiempo de la seriedad de esto y sobre todo luego de la convicción de su mamá ayer y lo que puede enfrentar en pena. Eso es lo que aparentemente ocurrió. Esta joven no había hecho expresiones básicamente las veces que salía en cámara. De hecho, lucía inexpresiva, más allá de lo que Jorge dice, lucía inexpresiva, seria, como distante, desorientada. No podemos olvidarnos, ¿verdad?, de que esto se trata de una niña. Esta no es una adulta, esto es una niña. 18 años. Y ciertamente hoy cuando se leyeron esas acusaciones, a la luz de lo que sucedió con su mamá ayer, pues obviamente es un día de reconocimiento a lo que se pudiera enfrentar esta niña. Así que en ese sentido fue un día difícil para ella, es un día difícil todos los días para la familia de esa menor que murió. Podría necesitarse, le pregunto a Peter, que ya Jerome estuvo ayer, ese cooling period, ese periodo de enfriamiento para que no se dé quizás estas situaciones que interrumpan, de hecho, la fluidez del caso. Es muy fuerte que ella haya tenido a su mamá ayer convicta y hoy comience su proceso, así que el cooling period debería haber uno. Que debería existir el periodo de enfriamiento. Ahora bien, yo les quiero decir algo al pueblo de Puerto Rico y le quiero decir algo ¿verdad?, a la Fiscalía y a la Defensa. Esto de que en Puerto Rico el asesinato se paga con 99 años más consecutivos, los años del arma, en este caso un arma blanca, esto es una mentira. Pues eso lo hemos visto aquí en un montón de casos. Esto es una mentira. La realidad es que en la mayoría de los países del mundo el asesinato se paga con 30 años naturales de cárcel. En Puerto Rico, Antonishka como menor se expone a 10 años de cárcel, eso es todo. Porque a los 10 años la ley de la Junta de Libertad bajo palabra en el artículo 3, sección A6, establece que si tenía menos de 21 años a la hora de cometer los hechos, ¿verdad?, si era menor de edad y se juzgó como adulta, cualifica para la Junta si ha pasado por el periodo de rehabilitación, si ha cumplido en la cárcel con las normas y a los 10 años ya podría estar en la cárcel. Y eso a pesar de que sea asesinato en primer grado. Eso es precisamente en el asesinato. O sea, pero para tenerlo claro, y en el caso de Elvia, entonces, aquí en Puerto Rico... 25. A los 25 cualifica para la Junta. O sea, ese juez va a decir probablemente 99 años de cárcel. Pero no, el juez va a decir más. El juez va a decir 112 años de cárcel. Pero la realidad es 25. 25 entonces, para Elvia y bueno, 10 pero una pregunta. A los 25 cualifica para poder ir a donde la Junta, no necesariamente la Junta la va a solicitar. Pero vamos a hablar unos segundos del caso de esta joven de Antonishka. Se le dijo al país que iba a ser procesada como adulto, ¿verdad? Pero como está esta disposición legal que de menos de 21 años, realmente la pena que se expone va a ser básicamente menos de la mitad a lo que le correspondería a su mamá. Bueno, correcto. A los 10 años. Específicamente 10 años. A los 10 años cualifica entonces para la Junta de Libertad bajo palabra. Igual que su mamá a los 25. No necesariamente la Junta, pues obviamente la va a dejar en la calle. Muy bien. O sea que a lo que voy con esto es que la decisión de la defensa de ir a juicio es la más correcta. Número 1, tienen la probabilidad de que salga no culpable. Número 2, tienen la probabilidad de que sea un asesinato en segundo grado. Número 3, tienen la probabilidad de que salga culpable, pero como quiera, tuvo sus derechos garantizados y tienen la posibilidad de ir al tribunal apelativo para levantar los planteamientos de jurisdicción bajo la ley de menores, que establece que si tú no tienes la edad mental de más de 10 años,
tú no, de más de 14 años, tú no puedes ser juzgado, punto, ni como adulto ni como menor. Así que en ese sentido, en el artículo 4 de la Ley de Menores, establece que el tribunal no tiene jurisdicción para procesar criminalmente a una persona que tenga una edad mental menor. Aunque sea coacusada, no debe correr la misma suerte de su mamá. No, pero el tribunal ya atendió ese asunto y dijo que sí. Sí, pero por eso se puede llevar al apelativo. Se puede llevar al apelativo. Ok, este tema lo vamos a seguir discutiendo en los próximos días porque evidentemente hay múltiples lagunas. Eso que nos acaban de explicar, pues es la primera vez que se le dice al país a que realmente se expone. Es muy diferente a la historia que nos habían dicho. Pero precisamente uno de los aspectos importantes es el efecto que tiene toda esta controversia sobre la familia, particularmente de Gabriela Nicole, de volver a revivir todo este proceso ahora en el juicio de Antonesca. Y precisamente para hablarnos sobre ese particular está con nosotros la doctora Natalie Pérez, trabajadora social clínica y forense. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Saludos, Colbert. ¿Cuán complicado, cuán difícil emocionalmente va a ser para la familia este nuevo proceso, ahora procedimiento en el caso de la joven Antonesca? Bueno, en efecto, lo que se dio en el caso anterior pues va a tener una implicación y ya la estamos viendo en esta joven, pero en efecto cuando esto se concluya de salir culpable la joven se limita o se resume en una sola palabra: duelo. Y pregunto porque ayer luego del veredicto hubo imágenes de aplauso, de alegría en ciertos rostros. Y hubo una confusión porque la gente decía, pero ¿por qué están celebrando? Al fin y al cabo fue una vida que se perdió. Algunos planteaban que era un asunto como de revancha. ¿Cómo uno maneja estas emociones en un caso tan complicado como esto, sobre todo cuando son menores de edad? Y quizás ese tipo de reacción no es lo usual, pero puede pasar ante la situación que se estaba viviendo. Bueno, la realidad es que no está en nuestras manos, ¿verdad?, tener una estrategia para manejar un caso tan conflictivo en un ambiente que no es controlado. Pero lo que sí estamos viendo aquí es que esto es una conducta aprendida, Colbert. Estamos viendo cómo estos jóvenes o cómo lo que se dio en este juicio es la réplica, la normalización de la violencia. Y yo en esto me quiero unir a las palabras de la licenciada Ana Colbert. Sí. O sea, esto es un mensaje claro y tiene que ser un mensaje contundente para estas familias que nos están viendo hoy. No podemos ser amigos de nuestros hijos. Esto de que vamos a salir con nuestros hijos para que no lo haga con otra persona, que lo haga conmigo y no lo haga con el amigo porque está más seguro. Nosotros tenemos unos roles y esos roles tienen que estar debidamente claros. Y lo que hemos visto en este caso de Antonesca, Colbert, es un ejemplo de cómo la conducta de esta niña la conducta de la madre fue replicada por su Me gustan mucho sus comentarios porque usted está haciendo un mensaje de no juzgar. Usted lo que está haciendo es un llamado, como hizo Anabel en el día de ayer, a nosotras las madres. O sea, no podemos fomentar la violencia porque acabamos en una situación tan trágica como esta. Y más que fomentarla, porque un aspecto que se vio claro en este caso es que la madre incitó. Pero antes de que sucediera este evento, estamos seguros de que ocurrieron otros eventos más donde esta joven definitivamente normalizó la violencia. Claro. Los niños no hacen lo que se le digan, los niños hacen lo que se hace, lo que hacen los padres. Lo que vean. Eso es lo que aprenden. Eso es conducta aprendida, aprendizaje social. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias. Un placer para nosotros. Bueno, vamos a una pausa, vamos a pasar con Kimberly, regresamos unos segundos. Gracias, Jorge. Tenemos casa llena y queremos hablar de todo un poco. Los tribunales realmente se están quedando sin fiscales experimentados. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué papel juega justicia en todo esto? Pues mire, ya está aquí nuestro panel político, su panel favorito de los viernes, así que usted no se lo puede perder. Además, la corrupción vuelve a levantar preocupación. ¿Cómo se le devuelve la confianza al pueblo de Puerto Rico? Lo analizamos. Ahora paso contigo, Colbert. Adelante. Bueno, amigos, vamos a hablar de política un ratito. Y para hablarnos sobre ese particular, está con nosotros un extraordinario panel. Aquí está el representante Jordi Navarro, representante del Partido Nuevo Progresista. Bienvenido, saludos. Buenas noches a todos. La licenciada Anibel Sloan, analista política y abogada. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias, saludos Puerto Rico, buenas noches. Y la licenciada Adriana Gutiérrez, portavoz alterna del Partido Independentista en la Cámara de Representantes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy ¿Todo bien? Buenas noches. Qué bueno. Bueno, ayer yo hice una breve presentación sobre los
temas que tanto la gobernadora como el presidente del Senado han planteado que debe ser la agenda o parte de la agenda, ¿verdad?, de la próxima sesión legislativa. Y la gobernadora mencionó cerca de 8 o 9 temas, temas prioritarios sin duda alguna. No tocó el tema de corrupción. Sin embargo, el que sí ha marcado la ruta durante los últimos 16, 17 meses ha sido precisamente el presidente del Senado. ¿Qué dijo él sobre este tema y sobre la agenda legislativa? Vamos a escuchar a don Tomás Rivera Chats. Creo que es importante que comencemos a restaurar la confianza, y cuando hablamos de restaurar la confianza no tan solo es sobre los servicios básicos y esenciales, sino sobre la transparencia que corresponde que exista en cada trámite del gobierno de Puerto Rico, y por supuesto que no haya ninguna tolerancia a conducta antiética ni de ninguna violación a la ley, y mucho menos de la corrupción. Ese fue el inicio contundente del presidente del Senado, que antes de hablar de luz, agua y demás, dijo que precisamente la transparencia y la lucha contra la corrupción tiene que ser una prioridad. Y precisamente este programa hemos anunciado que a partir de la semana que viene, los próximos días, vamos a atender el tema de la corrupción, no solamente para ver la magnitud del problema, sino particularmente también de buscar soluciones, que eso es lo que también queremos para el pueblo de Puerto Rico. Y la semana que viene, entre los temas que vamos a estar discutiendo es cuánto nos cuesta y cómo combatimos la corrupción. Entre los temas que vamos a tocar, atención, el inversionismo político, la guerra de cabilderos, que esto es un mal que lleva décadas en Puerto Rico, la laguna que hay en múltiples leyes, mayor transparencia, como bien hablaba el presidente del Senado, y la falta de voluntad para tomar las medidas que haya que tomar para combatir esto. Corrupción, ¿cómo bregamos con ella? Representante. Esto es una realidad. En los 70, en los 80, en los 90, en los 2000, siempre se habla de esto mismo, como bien dijo el presidente del Senado. Pero yo siempre hago una anécdota. Este comerciante de Jayuya, el más honrado, el que todo el mundo atesora, corre por un puesto político, al otro día es un corrupto, porque tiene ya ese mote. Por más que tú hagas, este es el país más sobrelegislado, donde nosotros mismos en la legislatura nos ponemos unas tranquillas, evitamos el poder salir si hay un caso de corrupción. O sea, hay legislación que va a la médula de la llaga, de la corrupción, y como quiera, están las manzanas podridas. Eso depende de cada uno que esté en las posiciones. Pero acaba de salir precisamente en las últimas horas un artículo en el periódico El Nuevo Día donde dice que el 50% de los puertorriqueños piensan que el liderato político es corrupto. Licenciada. Ese es el resultado. Ese resultado es la consecuencia lógica de lo que ha pasado en Puerto Rico con las últimas 4 administraciones que han sido del PNP. Ricky Rosselló tuvo que renunciar. Wanda Vázquez acusada por la Fiscalía Federal de corrupción. Pedro Pierluisi en su administración fueron acusados y convictos. Ángel Pérez, el Cano, con permiso, Georgie. No, pero pedir los demás. No faltes el respeto al país. No estamos faltando el respeto. Entonces deja que me escuchen. Gracias. Estamos debatiendo. Bien, con Pedro Pierluisi fueron presos el Cano Delgado, Ángel Pérez, Tata Charbonnier. Y ahora con la gobernadora Jennifer González, bueno, a borbotones las alegaciones de corrupción. Ya es hora de sacar a todos los corruptos. Déjeme un segundo. Déjeme preguntar. Permiso, representante, permiso. Quisiera, Adriana, preguntarle a usted. Por primera vez está ocupando, ¿verdad?, un escaño. Está entrando ahí en la legislatura. ¿Usted qué piensa de esta pregunta? ¿Crece la desconfianza? O sea, la gente tiene razón, tenemos razón en desconfiar en muchas ocasiones de los políticos. Definitivamente. Y más allá del resultado de las pasadas 4 administraciones, yo creo que nos podemos ir más atrás. Y precisamente el resultado de gobiernos y partidos que se han alternado el poder y que constantemente salen a relucir escándalos de corrupción pública. ¿Pero qué hacemos? De ofrecerle subastos y contratos públicos al que más done a la campaña o a que más lealtad política le tenga a uno o a X ¿Qué candidato. hacemos, Adriana? Bueno, ¿verdad? Algo que siempre ha planteado el Partido Independiente en sus programas de gobierno es el problema del financiamiento de las campañas políticas. Nosotros insistimos en que debe haber un financiamiento público, porque en parte esto es lo que permite que con la compra de taquillas de miles de dólares, de momento son los mismos contratistas que tienen contratos en el gobierno, y que es un poco lo que hemos visto, sobre todo, ¿verdad?, un poco más marcado o más concurrente y consecutivo en esta administración, pero que siempre ha estado dentro de la política puertorriqueña. Fíjate que yo creo que hay un elemento importante, más allá de
de lo que siempre se habla y las leyes, etcétera, es que yo creo que la gente también percibe cómo se reacciona. Mucho de la percepción es no porque se eligió a alguien que se entiende que es corrupto inmediatamente, es cuando surge una controversia, cómo reaccionan los demás. Y ahí entiendo, y que me hablen de eso, es qué responsabilidad, si alguna, tienen en cada agencia, en cada oficina gubernamental, que de alguna forma se sabe que está ocurriendo algo, pero deciden callar y de alguna forma hacerse cómplice de lo que está pasando. O sea, yo creo que mucho de la corrupción pasa ahí y la percepción crece cuando no se hace nada. Tiene un punto que es válido el que acabas de decir, pero aquí ni los populares, ni los independentistas, ni los PNP son corruptos. La institución son las personas que llegan allí, que no tienen los principios ni los valores y pisan esa piedra de la corrupción. Pero a veces hay uno al lado que lo sabe y no hace nada. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque si un partido político tolera la corrupción, si una gobernadora tolera la corrupción, entonces lo que hace es promoviendo la desconfianza de... Pero Georgie, tú no me interrumpes. Lo que hace es promover la desconfianza del país. Por ejemplo, en esta administración ha habido múltiples alegaciones con pruebas de corrupción y la gobernadora ha sido leniente. Se está investigando. Vamos a escuchar al representante. Yo creo que eso es un perfecto ejemplo. No nos tenemos que ir tan lejos. Vamos a hablar de la conferencia de prensa de los pasados días de la gobernadora. Cierto que aquí hay una presunción de inocencia, nadie está diciendo lo contrario, pero hay unas investigaciones que se están llevando a cabo en el Senado, en el FEI, en la Oficina de Ética Gubernamental, y que son unas alegaciones muy serias. Y tú, a ser como gobernadora y jefa de las agencias que tienes detrás, incluyendo a la secretaria del Departamento de Justicia, cerrando fila con 2 funcionarios que están en un proceso investigativo, lo mínimo que el país espera es una prudencia, y un distanciamiento. Esa es la del gabinete de la gobernadora, que dan todos los lunes, que se estaba hablando de la salida de estos dos funcionarios y el gabinete estaba dando cuenta de lo que se habló. Lo que se habló internamente lo vio la gobernadora con ellos. Así que no vengan así que estaba el gabinete y estaban aplaudiendo lo que fuese. Es que eso fue el daño que eso le hace al país. El daño inmenso que eso le hace al país. Y yo quiero decir algo más, ¿verdad? Yo quiero añadir. Ciertamente es una consecuencia lógica que haya esta percepción por parte de la ciudadanía. Ahora, el llamado es al pueblo a que no podemos caer en que todos los políticos y todos los partidos son iguales de corruptos, porque eso no es la realidad. Y eso es lo que llama, esa es la receta perfecta para la apatía política y el inmovilismo en la ciudadanía. Y si queremos lograr una transformación de país, no podemos seguir los casos de hostigamiento contra la mujer. El Partido Independentista, eso es perfecto. Han sido los creadores del problema. Bueno, lo que pasa es que habla del amapucheo de casos de hostigamiento en el partido con su liderato. Eso es falso, representante, eso es una demagogia. Eso sabe lo que... Ella me dice a mí todo y esto es demagogia. No, eso lo investigó. Amapucharon los casos de hostigamiento del Partido Independentista. Eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. ¿Sabe qué es lo cierto? ¿Sabe qué es lo cierto? Que la oficina de la Procuradora de la Mujer investigó y no encontró ninguna deficiencia en las investigaciones que se hicieron. Yo digo eso mismo de las investigaciones nuestras. Ya hay un resultado. Pero si son de ellos está bien. Y si son no podemos ser ciegos a las estadísticas, y las estadísticas demuestran que hay un partido que ha tenido corrupción de arriba a abajo, que ha tenido los más casos de corrupción y los más políticos. Gobernador acusado a nivel federal, el Partido Popular, alcaldes de Mayagüez, el de Ponce, todo. La semana que viene vamos a retomar el tema de corrupción, vamos a entrar a profundidad a este mal en la sociedad puertorriqueña, igual que en muchos países, y la pregunta es las soluciones que van a tener los partidos, los candidatos, sobre todo para atender este problema que cuesta millones de dólares todos los años. Pero gracias por haber estado con nosotros a los 3. Vamos a pasar con Kimberly. Y usted votó la encuesta claro. ¿Cuál es su sentir sobre los funcionarios electos en el gobierno? Y un 96% desconfía, un 4% confía en los funcionarios del gobierno. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros porque se les acaba la paciencia a los comerciantes ante la falta de servicios esenciales. ¿Quién responde ante esta situación? Lo analizamos al regreso. La situación continua del agua y de la luz ha tenido un efecto tremendo sobre los comerciantes y microcomerciantes y particularmente si se transfiere o no a los consumidores. Precisamente sobre ese particular hay un reportaje interesante con Kimberly Santiago. Vamos a verlo.
Esto no es un paisaje cualquiera, es un embalse que día tras día sigue perdiendo agua. Carraízo es uno de los principales suplidores de agua del país y lamentablemente está siendo motivo de preocupación porque sus niveles siguen descendiendo. Esto mientras cientos de puertorriqueños enfrentan interrupciones en la energía eléctrica y el agua potable. La sequía se suma a los dolores de cabeza constantes en lugares como Calle Loíza, donde según algunos comerciantes es impredecible contar con el suministro de agua. Visitamos varios establecimientos y los comerciantes ya no aguantan más. Ha sido un proceso bastante difícil porque cuando se va el agua tenemos que incurrir en gastos adicionales como platos plásticos, cubiertos plásticos. Como una película de horror, llevamos entre 6 a 9 meses sin agua, viene, y tuvimos que incurrir a gastos para cisterna porque realmente nos vimos afectados mucho. Era galón tras galón tras galón. Denegarle a las personas el servicio del baño es algo, ¿sabes?, que es fuerte. Y las pérdidas son muchas. Tenemos un día agua, luego no tenemos dos por 2, 3 días, hasta una semana. La realidad ha sido muy difícil, también los gastos. El costo de llenar la cisterna es bastante alto. Y pues una vez se hace, pero 1 o 2 veces pues afecta. Si la sequía se suma a las constantes interrupciones en el servicio, ¿cuál es la alternativa para atender la crisis que se avecina? Interesante el efecto. De hecho, me llamó la atención empresarios jóvenes en ese reportaje. Precisamente para hablarnos sobre ese particular está con nosotros David Vergel, comerciante, y Lourdes Aponte, expresidenta del Centro Unido de Detallistas. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Buenas noches. David, de entrada, ¿cuánto le cuesta a una empresa, microempresa, el asunto del costo de la luz y el agua? En por ciento del costo mensual de una empresa. Bueno, mínimo, no es solo el costo de que no tienes la energía, el costo de que no estás operando, el costo de que tienes que añadirle otro sistema operativo. O sea, lo que paga el microempresario no es lo que paga la factura de la luz, es todos los costos que hay detrás. Adicionales. Mínimo tiene que subirle un 30 o un 40% a cada uno de los comerciantes. Y son la fuerza de Puerto Rico, el motor. Más del 50%, o sea, alrededor del 70% son microempresas. El efecto que tiene entonces estos incrementos por la razón de las necesidades de los negocios, se le transfiere al consumidor. No, tratamos, ¿verdad?, de evitarlo. De evitarlo, pero ya estamos llegando al punto que ya no aguantamos más. O sea, ya la situación se ha tornado tan insostenible. Todos los días uno se levanta con el mejor ánimo, pero ¿con qué me voy a encontrar? Claro. Esto es como pisar una carrera de obstáculos diariamente. Yo creo que es la mejor manera de describirlo, una carrera de obstáculos. O sea, escuchando la Lourdes, lo que puedo pensar es en nuestras casas y lo transfiero a los comercios. Llegamos del trabajo, no hay agua, el otro día no hay luz. O sea, ¿qué posibilidades nosotros tenemos? ¿Cuál es la solución para que los comercios arranquen, para nosotros poder vivir en paz? ¿Usted la tiene, Vergel? ¿Qué hay que hacer? Bueno, vivimos una incertidumbre total, pero hay países parecidos a nosotros. Por ejemplo, Uruguay le tomó 10 años estabilizar el proceso energético, pero es que cuando llega la crisis hablamos de todo esto, ya bueno, que en este programa siempre se ha hablado, pero ¿y después qué? No es política pública nada más, porque hay políticas públicas muy buenas, es que las ejerzamos. Y nos vemos lamentablemente, o sea, más allá de estar otra vez con el anuncio, y lo digo con mucho respeto, Luma se va, sí, perfecto, Luma se va, pero esa no es la solución, mañana puede venir quien sea. Exacto. Aquí hay un problema mucho más allá de la administradora, aquí es un problema de infraestructura, entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente aquí nos están exigiendo, se le exige, sí, a nosotros, a los contribuyentes, pero no se le exige a los que se supone que que sean los custodios. Una pregunta puntual, ¿se tiene el dato de cuántos negocios de estos que están cerrando pudo haber sido el resultado del alto costo, de la incertidumbre que trae la falta de lujo de agua? O sea, ¿eso se ha podido contabilizar? Recientemente salió unas estadísticas de las bancarrotas que actualmente se han disparado específicamente en el sector comercial. Estamos hablando que ya van rondando sobre el 30 y pico % según verdad el análisis reciente que se realizó, y ello descansa en la pequeña, o sea, en los comerciantes. Antes se iban a hacer lo que era un ajuste de las bancarrotas, ahora es una bancarrota
total. Y ustedes concuerdan que constantemente nos dicen la infraestructura está deteriorada, de acuerdo, pero hay mucho dinero. ¿Cuándo se va a poner poco a poco, verdad, Nosotros a funcionar? necesitamos realmente, y es como muy bien mencionas, Margarita, nosotros necesitamos agilidad en este proceso, que es lo que no lo vemos. O sea, aquí estamos en un estancamiento, está el dinero, pero ¿dónde está la voluntad realmente? Se sabe que hay un problema grande, ¿o qué es lo que desean? Continuar que sigan las bancarrotas, porque ya el gobierno quebró. Ahora van detrás de las quiebras de nosotros, los que queremos aportar para el país. Esto estanca todo crecimiento. Ahora mismo yo no puedo pensar en querer desarrollar mi negocio. Ahora mismo yo comencé un negocio hace 10 meses, es un restaurante, cafetería. ¿Qué pasa? Ya yo perdí por las fluctuaciones de corriente la plancha, la freidora, una nevera, el inventario. O sea, entonces... todas las herramientas de trabajo que obviamente... ¿Qué sucede? Que esto se ve impactado pues mi grupo de colaboradores, porque entonces tengo que reducir la jornada laboral. Pero yo tengo que seguir pagando luz y demás. Pero indudablemente este tema lo vamos a continuar discutiendo porque afecta a los miles y miles de pequeños y medianos comerciantes y queremos buscarle soluciones a esta situación. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Bueno, amigos, gracias por su sintonía, ¿verdad? Colbert, saliste muy bien. Excelente. Muy bien. Gracias a todos por estar con nosotros. Buenas noches.